Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a platicar sobre un asunto que evidentemente hemos visitado y vamos a seguir visitando, que es evidentemente el gobierno que hoy se está construyendo y el proyecto que hoy se está construyendo en nuestro país, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por la naturaleza del propio proyecto, por la naturaleza de las mismas personas y de su líder, es un proyecto que busca incluso resignificar, busca replantear, de generar nuevos parámetros en el ejercicio de la política y en la comprensión misma de la política y lo que podríamos llamar del proyecto político. Es un concepto complejo, pero sin duda, de una u otra manera, la construcción de los consensos políticos pasan por algo que podríamos llamar un proyecto político. Eso lo ha sido antes y hoy sin duda se está buscando. Y para platicar precisamente sobre esto, sobre este gobierno, que ya pasaron 100 días, que más allá del carácter mítico de los 100 días, pues empieza a ser el momento de ir viendo cómo se ven las políticas públicas, cómo se ve, cómo la gente interpreta, cómo se identifica con un proyecto, qué clase de proyecto, hay claridad en el proyecto, etcétera. Después de todo esto, pues el interés es escudriñar en estas cosas y para eso hemos invitado al licenciado Alejandro Avendaño, gerente de Lexia Insight Solutions. Gracias por estar aquí. Gracias. El maestro Ricardo de la Peña, que es presidente ejecutivo de ISA, Investigaciones Sociales. Y el doctor Juan Manuel Ortega Riquelme, que es director de proyectos académicos del Tecnológico de Monterrey. Gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, eso suena como nebuloso, pero creo que es muy importante. Cuando el candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, plantea la idea de que va por la cuarta transformación, podemos decir, es parte de una estrategia política, todo esto que normalmente los analizan, pero al final de cuentas tiene una significación, ¿no? Una significación. Para la gente significa algo, o les hizo sentido de alguna manera, impone ciertas lógicas en la forma de plantear, expresar, generar de alguna manera consensos y acuerdos entre la población. En fin, hay detrás de esto la imagen de que hay un nuevo proyecto político, de que se está construyendo una transformación. Y uno de los temas que aparece con frecuencia es decir, bueno, está claro el objetivo, pues hay que acabar con la corrupción, hay que acabar. Pero la gente, por lo menos los analistas, no llegan a tener un acuerdo sobre cuáles son las bases de este nuevo proyecto y cuáles son los pilares de esta nueva transformación. ¿O qué piensan ustedes? Por favor, Alejandro. Pues mira, como bien dices, no hay que negar que sí se está estableciendo un esquema aparentemente diferente, desde su actuar, desde las conferencias matutinas, ya para la gente es algo diferente. El hecho de que quien te está gobernando diariamente esté saliendo a decirte qué está pasando desde su propia lectura, no necesariamente la que la gente está palpando diariamente, ya es algo diferente, ¿no? Desde ahí. Aquí lo que estábamos conversando era que pues la palabra o el sentido de la transformación muchas veces se queda en ese sentido, en un sentido macro, en el cual, bueno, sí, transformación, cambio, quitar o poner ciertas cosas, ha manejado muy bien temas sobre afuera del aeropuerto, el nuevo aeropuerto, abajo la reforma educativa. Entonces creo que está dando tintes de transformación a nivel macro, pero en el micro la gente sigue viviendo problemas de inseguridad, sigue viviendo problemas económicos. Es ahí donde se está quedando corto en ese sentido de la transformación. Es de mucho análisis ver y agrupar precisamente hacia dónde va esa transformación. Eso es lo que no nos queda claro hasta el momento. Yo creo que estamos ante la construcción de una imagen mítica y una promesa abstracta. Una imagen mítica, recordemos, el siglo pasado se caracterizó por dos grandes mitos, el mito liberal democrático y el mito socialista capitalista. El derrumbe del muro de Berlín y en consecuencias acabó con este modelo y al mismo tiempo acabó con este horizonte de sistemas universales, de concepciones universales. Frente a esa realidad están emergiendo, como emergieron a principios del siglo XX, discursos oportunistas que crean un horizonte de expectativa a través de
uso de símbolos muy poco concretos. Pensemos en lo bolivariano como un ejemplo, ¿sí? De este tipo de contenedores donde cabe algo que no está definido, pero que promete llevar a algún lado, quién sabe a cuál, pero que lo que también posibilita es el vender. No solo requiero hacerlo, sino requiero poder continuarlo. Sí, no es un proyecto para hoy, es un proyecto para un tiempo prolongado. Que una buena parte de la izquierda latinoamericana actual lo ha manejado de esa manera, o sea, en Bolivia, en Ecuador de alguna manera se manejó, en Venezuela, en Nicaragua, en y por Nicaragua. supuesto, y además en Venezuela. La idea de que hay que continuar, el líder tiene que continuar porque es un proyecto de largo aliento, ¿no? Incluso es el líder y es el proyecto en sí, si son ambas cosas. El líder debe continuar, pero también el proyecto tiene que tener una suerte de continuidad, porque el proyecto es algo diferente, algo distinto. ¿Quién sabe exactamente en qué y cómo? Pero es algo diferente a lo que teníamos antes. Y estos son los sueños. Recordemos que el siglo pasado se nos vendían esos gobiernos mundiales de 1000 años que no se concretaron ni siquiera por una década. Mao dijo, ¿sí?, que iba a durar 1000 años, ¿no? La revolución. Mao dijo la transición. que iba a durar una transición de 1000 comunismo. años. Hitler también pensaba en la construcción de un gobierno de 1000 años. Era parte de un ensueño, pero un ensueño que se vendía a la masa, a la muchedumbre, porque no se está pensando en un pueblo participativo, articulado, que demande un sentido y una racionalidad. No, se está hablando de una masa a la que se moviliza con estos grandes símbolos y conceptos genéricos. Sí, claro. Eso es muy importante. Sí, a mí me parece importante la pregunta que haces, porque la mayoría de las discusiones, ¿no?, acerca del gobierno del López Obrador se centran en si hizo bien, si fue un error o no lo del aeropuerto, si la política económica es la adecuada, si las evaluaciones que están haciendo las agencias crediticias en México son las adecuadas o no. Y la discusión está alrededor del modelo económico, ¿no? Y digamos, y ahí hay todo un debate, una discusión y evidentemente posiciones encontradas. Pero es raro encontrar esa pregunta que tú estás haciendo, es decir, lo que realmente significa, lo que puede llegar a significar, o lo que está significando esta llamada cuarta transformación. Y dijiste una palabra muy importante, que es esta resignificación, ¿no? Y que me parece que estoy de acuerdo con lo que están planteando, es decir, es la transformación hacia algo que aún no me queda claro. Es decir, sé que es algo que es la búsqueda de la justicia, digamos, un país más justo, un país menos corrupto. Sin embargo, los cómo aún no me quedan claros. Pero para eso, para la construcción de esta ideal, de esta visión un poco nebulosa de dónde quiere el país, los elementos fundamentales son conceptos, exacto, tremendamente ambiguos o generales, y una visión de la historia entre buenos y malos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora el uso del neoliberalismo, los conservadores para todo, estás en contra de la propuesta, entonces es o neoliberal o conservador. Cuando sabemos que el neoliberalismo tuvo miles de matices, no fue lo mismo la política económica chilena en 1975 frente a lo que hizo el pacto heterodoxo, por ejemplo, contra la inflación en México durante el gobierno de Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari. Es decir, entonces son conceptos vacíos, sin embargo, bien planteados, y que lo que generan es esta gran esperanza de que efectivamente hubo un grupo de malos o hubo un grupo de ideas dañinas al país, y que estamos reconstruyendo y trayendo del pasado, ¿no?, todo eso que fue bueno del país, ¿no? Pero tampoco hay la crítica importante, porque digamos, hay mucha gente que es nostálgica, digamos, de lo que se llamó el Estado Social, que además en México nunca existió propiamente dicho, ¿no? O sea, nunca tuvo una cobertura como los Estados Sociales europeos. Pero mucha gente que, por ejemplo, recupera el Estado Social olvida una cosa, y no tiene uno que ser neoliberal para decirlo, ¿no? O sea, el Estado Social en Inglaterra, cuando ganan a Thatcher, estaba en la bancarrota. Totalmente. ¿Cómo se llama el primer ministro en aquel? James Callaghan, sus propios trabajadores, la TUC, le para el país completamente en una huelga general. Era un signo de una crisis. Margaret Thatcher no gana porque sí, o sea, porque engañó a todo el mundo y llegó y dijo que era la buena. Había un contexto. Había una crisis brutal del Estado Social en todas partes del mundo, en toda Europa. El nivel de endeudamiento en Inglaterra era menor que el que tenía Francia o Italia.
Y la inflación era altísima, en Estados Unidos la inflación era altísima. Entonces, lo primero que hay que dejar claro es que este modelo, que efectivamente es un modelo excluyente, que efectivamente sí un modelo que de alguna manera desvió los debates políticos, tiene una serie de elementos que uno puede de alguna manera analizar con seriedad, pero lo que a veces se ignora es que también se construyó sobre las bases de un modelo que también entró en una crisis profunda de corrupción, porque eso era un hecho. Margaret Thatcher hace público la corrupción que había entre los sindicatos y los liderazgos, igual que aquí, ¿no? O sea, las concesiones que les daban a los sindicatos era impresionante en el viejo sistema priista, ¿no? Y los privilegios a los líderes y todas estas cosas que hoy descubrimos, ¿no? Todas estas cosas pues llevan a una ruptura a todo este sistema. Entonces eso también a veces se idealiza y creo que es muy importante recordar. Pero perdón. No, es que justo retomando el tema que dices de cómo los contextos han cambiado y ahorita se trata como de mantener a un líder que te da un panorama de bienestar o de cambio, pero pues también recordemos que México viene de también un periodo donde el PRI significó eso, no necesariamente por voluntad ciudadana, sino también porque pues, era el partido hegemónico y el que estableció todo un régimen de muchos años, ¿no? O sea, ya estuvimos bajo un liderazgo partidista, si quieres decirlo, y ahora estamos bajo un liderazgo de persona, porque finalmente es Andrés Manuel y no necesariamente Morena, que va construyendo también su narrativa del liderazgo también como tal, como conjunto de personas, no tanto como partido, quizá hasta ahora. Entonces también eso tomémoslo en cuenta, venimos también de una cultura de permanencia, de tener algo... Pero sí hay una diferencia muy radical. Recordemos que la construcción del modelo de hegemonía priista, por llamarlo genéricamente, surge con Calles precisamente de la idea de que los hombres pasen y las instituciones vayan quedando, precisamente de conformar un sistema de instituciones donde el hombre sea lo casuístico, lo epifenoménico y lo estructural sean las instituciones. Aquí no está pasando esto, es exactamente al revés. De hecho, estamos volviendo detrás de esta lógica institucional hacia una lógica donde las estructuras dependen de la decisión y la capacidad de toma de posición de un líder unipersonal, lo cual es totalmente contrario a la lógica del priismo y que de alguna manera niega esta mentalidad y esta lógica. No creo que debamos absorberla en este concepto. Hacemos un corte y continuamos con esto. Bueno, salió ahí a relucir el viejo sistema priista y estaban ustedes hablando de una cosa que yo creo que es muy interesante y que a veces no hemos desarrollado un corpus teórico o por lo menos de una serie de ideas más o menos articuladas de lo que fue ese régimen, que era singular en el mundo. No creo que tenga algo parecido. Habrá cosas que de manera superficial se parecen a algunos partidos que fueron, como los partidos comunistas, eso, que gobernaron la Unión Soviética, etcétera, y que lo gobernaron por mucho tiempo y duraron mucho tiempo, etcétera. Pero no tuvieron ese fenómeno de que después de Cárdenas, cada 6 años cambiaba el líder y se reinventaba el partido. Es un fenómeno de institucionalización muy extraño. Y una cosa que tú decías, Ricardo, y que además había una subordinación del ejército a esos liderazgos, ¿no?, políticos, ¿no? Eran los civiles los que gobernaban y dirigían. Y otra cosa que a mí me parece característica, que por eso que tiene mucho que ver con esta idea de la cuarta transformación, es que el proyecto de la revolución, y si mal no recuerdo, creo que fue Womack el que lo dijo alguna vez, la Revolución Mexicana fue la que tardó más tiempo en que la gente dejara de creer en ella. En realidad, ya todavía en los años 70, el discurso de la Revolución Mexicana se seguía usando, mientras que ya en la Unión Soviética ya nadie creía en eso, ni sus líderes, ni nadie. Y esto tiene que ver con una cosa que ustedes mencionaron, el tiempo, ¿no? Esta oferta del tiempo, ¿no? No puedo hoy resolver su problema, pero si nos comprometemos con el proyecto de la transformación,
es en el tiempo en que lo vamos a resolver, ¿no? Si nos sumamos, nos unimos, luchamos y peleamos, es a través del tiempo que lo vamos a poder solucionar. Y yo creo que un país que creyó en el tiempo y que se sumó a ese proyecto como el tiempo, más que cualquier otro país, fue México, ¿no? En fin, no sé qué piensan. Bueno, nada más quisiera decir algo de lo que acabas de decir. Lo que me llama la atención es porque aquí se agotó también la paciencia. Sí, claro, completamente. Y sin embargo, ahora piden paciencia y se otorga la paciencia. Y es algo que a mí realmente me llama la atención, ¿no? Es decir, y que está relacionado con lo que acabas de decir. Ahora, nada más que quería yo comentar algo. Una de las cosas que sí creo, o por lo menos sí veo dentro del proyecto, es la tremenda, tres cosas que me parecen importantes. Primero, la tremenda concentración del poder en una persona. Eso sí es algo que en lo personal me preocupa. Por otro lado, sí parece que se está construyendo aquí un régimen de partido hegemónico con Morena, y es un asunto que también me preocupa. Y finalmente, el tercer asunto que me preocupa, digamos, de lo que veo en este proyecto, independientemente de la necesidad de mover este país hacia la justicia y reducir la corrupción y eliminar la corrupción, el otro elemento es la desinstitucionalización que estamos viviendo en el país. Es decir, cómo la política social, ¿no?, está dirigida básicamente, o está construida a través de asignaciones directas, ¿no?, con recursos directos, y que finalmente tendrán como consecuencia seguramente un favoritismo, digamos, hacia la persona de Andrés Manuel y hacia Morena. Entonces, eso sí creo, eso sí vislumbro dentro del proyecto, independientemente de que la base, la narrativa sea muy ambigua. Es decir, lo que en estos 3 meses, pues yo sí estoy un poco preocupado porque veo eso y no veo una oposición o pesos y contrapesos que vayan a limitar esa posibilidad, ¿no? Pero bueno, creo que es un asunto, no sé si estemos... Yo quería allí matizar un poco. Creo que sí estamos ante un proceso de personalización. Y creo que incluso esta desinstitucionalización va de la mano con la personalización, porque finalmente los contratos se los va a deber a aquel que es contratado al líder. El puesto público, aunque sea electo, se lo va a deber el elegido al líder, que fue el que lo permitió ser designado, el que tiene el dedo, que finalmente va a designarlo. Recordemos, esa idea del dedo era una idea típica del PRI. Bueno, hablamos entonces de una personalización y no creo que estemos todavía ante una propensión a la conformación de un sistema de corte hegemónico. Y digo todavía porque sí hay la tentación de cambiar las reglas de juego para favorecer una potencial permanencia de Morena. Pero todavía existen los retenes posibles que lo puedan impedir. No es algo que seguramente vaya a darse. Y de no darse, no estaríamos ante una hegemonía, sino ante una realidad donde domina un partido político, pero donde la oposición eventualmente siga contando con condiciones que le permitan la alternancia. Esto es algo que está ahorita en la palestra, que no está definido, y creo que es lo que está jugándose en estas semanas, meses por venir, hasta dónde vamos a caminar hacia un sendero donde sí pasemos a un esquema que abandone lo propiamente democrático, y hasta donde conservemos un esquema democrático por más que haya alguien que predomine. Y déjame nada más, y creo que tienes razón, sin embargo me preocupa esa posibilidad, ¿no? Es decir, francamente me preocupa que sean, digamos, algunos elementos que garanticen, que impidan, digamos, este camino. Y ese es un aspecto que a mí en lo personal me preocupa, porque me recordaba este libro ahora leído por muchos, en How Democracies Die, ¿no?, en donde te dice básicamente que también parte de la construcción de una democracia, además de las instituciones, es este aspecto de ¿cómo le llamaremos? Como de autocontrol, digamos, de autolimitación, ¿no? Y que no veo aquí presente. Entonces, ese aspecto es el que tal vez me preocupa, ¿no? Alejandro, ¿qué decisión? Aquí, digo, un poco retomando este tema también, es parte también de los simbolismos que han crecido o decrecido, hablando de la institucionalidad.
también veamos que para la gente, para los ciudadanos, las instituciones generalmente no representan la solución. Es decir, cuando vas a un ministerio público, como vas en los aspectos electorales también, ¿no? Cuando no es... Ese es un tema central. A mí me parece muy importante. Por alguna razón extraña, bueno, no extraña, pero digamos, por algo que es muy polémico discutir, las instituciones en este país... No tienen significado. ¿no? Bueno, y son siempre violentadas. ¿Por qué no se puede resolver las cosas? La gente no resuelve sus cosas a través de las instituciones. Es más, para resolverlo tienes que brincar a la institución. La vida cotidiana de la gente de esta ciudad, todo lo resuelve por algún otro lado. Todo, ¿no? O si no todo, el 90% de las cosas, ¿no? Busca un camino de conexiones personales, de dar dinero, de convencer, de hacer. Todo ocurre saltándose las instituciones. Y esto no es nuevo. En este país, las instituciones no se han usado bien, no facilitan la agencia humana, sino todo lo contrario, ¿no? Complejizan la agencia humana. Bueno, no sé si están de acuerdo. Ricardo ve sorprendido. No, yo estoy totalmente de acuerdo, pero creo que no es algo privativo de México. Creo que en ciertas sociedades las reglas se construyen para generar mecanismos de trabas que establezcan las condiciones para la negociación política. Es el caso de México y otras naciones. Si las reglas están ahí puestas para que nos sirvan de marco de referencia para ver cómo negociamos, sino para que cumplamos con ellas. Hay otras sociedades en las que se supone que al final de cuentas vamos a cumplir con esas reglas y vamos a buscar cómo acomodar. Pero, bueno, no sé, digamos, esa es una lectura política, pero no sé si en realidad dimensiona todo el tipo de... Ya caigo en un problema que también hay que ver... el excepcionalismo mexicano siempre. No, pues es que yo no creo que sea nada más propio de México. Yo estoy de acuerdo con que no somos tan excepcionales y que hay muchas de estas cosas. Pero lo que sí es cierto es que las estructuras jurídicas... y quizá hoy están también en bancarrota en Europa y también quizá están en bancarrota en Estados Unidos. Pero las estructuras jurídicas, sin duda, potenciaron las agencias humanas en los países, en otras partes del mundo. Generaron certidumbre en muchas cosas, viabilizaron convenios comerciales, económicos, etcétera. Generaron certidumbre a muchos grupos, incluso la gente, los movimientos, por ejemplo, de los negros en los Estados Unidos. Las conquistas en el terreno jurídico representaron cambios significativos. Aquí hay leyes que se lograron apenas el sexenio pasado y hasta la fecha no está claro si se van a implementar o no se van a implementar. O sea, hay una cantidad de cosas en donde al final de cuentas ni está claro que resuelvan los problemas de la interacción cotidiana de las gentes, pero aún suponiendo que las pueden resolver, ni siquiera se aplican, ¿no? Están congeladas, ¿no? Hay cosas que se acordaron, fueron parte del pacto con Peña Nieto, y a la mera no sabemos qué pasó. La reforma en telecomunicaciones, toda una serie de cosas que se prometieron, que se acordaron. ¿Y dónde quedó? También es porque las reglas en esas sociedades, y repito, no es nada más México, se hacen rígidas y complejas intencionalmente. ¿Qué pasa, por ejemplo, para el cumplimiento de las normas de un procedimiento judicial en un país como México y mucho el mundo latino? ¿Y qué pasa en el mundo anglosajón? En el mundo latino hay una barroca normatividad y lo que hago yo es ir a comprar al secretario de actas o a la secretaria para que me quite el expediente, o sea, que el folder y todo y tal. ¿Qué hago en Estados Unidos? Negocio abiertamente y la componenda forma parte del protocolo legal. Esto es, la corrupción aquí se vuelve allá parte de la norma. La norma permite esta negociación, este entendimiento, y te cambio el homicidio grado 2 por homicidio grado 1 y le quitamos 3 años y le subimos y le ponemos, deja ver cuánto me paga. Perdón, eso aquí sería corrupción y allá es norma. Son dos formas de entender la realidad muy distintas y por eso la norma tiende a cumplirse en un país en que también es flexible y donde es rígida, está hecha para no cumplirla. Es un punto interesante lo que dices. Es cierto, aquí hay una idea de las leyes a veces que es verdaderamente de una radicalidad, incluso cuando se dice, ¿no? Todo se quiere subir a nivel de Estado, ¿no? Una norma de Estado que verdaderamente garantice tal cosa. Como si fuera una cosa, y lo único que se hace es
efectivamente convertir esto en letra muerta. Eso es muy cierto. Yo estoy de acuerdo con esto. Yo creo que sí, es decir, a ver, para el ciudadano común las instituciones no significan nada, ¿no? Las instituciones significan tal vez más traba, más elementos para corrupción, es decir, tal vez la salida no institucional es la mejor salida. Sin embargo, lo que me preocupa es a nivel, digamos, como gobierno. Como gobierno tú debes de saber, o deberías de saber, reconocer que las instituciones dan certidumbre, que las instituciones eliminan, digamos, el elemento de voluntarismo o del elemento de, pues sí, tal vez de voluntarismo que hay alrededor de la toma de decisiones, es decir, le da transparencia, construye procesos y que pueden ser las instituciones cooptadas, digamos, por diferentes grupos, sin duda pueden ser, ¿no? Pero entonces, bueno, habría que hacer regulación sobre eso. Lo que pasa es que efectivamente, para el ciudadano común, me parece que no ve el beneficio, digamos, de las instituciones. Pero para alguien preocupado, digamos, en la construcción de una democracia, pues me parece que nuestro proceso de construcción de instituciones es muy corto, por un lado, y por el otro lado, estaba plagado, se realizaban en el contexto de una, digamos, partidocracia, que ahora le llaman antes, ¿no? Hace unos meses apenas, es una cosa de ¿no? Y además, digamos, en un estado plagado de corrupción, ¿no? Entonces, efectivamente, pues la gente tiene dudas sobre el papel de las instituciones, pero me parece, para mí, que son esenciales en la construcción de una democracia, y me preocupa alguien que finalmente diga, no hay instituciones, ¿por qué? Porque yo soy aquel que soy realmente puro y la gente que está a mi alrededor realmente pura, y haremos de esto lo mejor. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero es un tema realmente muy importante. Y yo los invito a que continuemos la próxima semana, ¿les parece? Con gusto. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues continuamos este debate que me parece fundamental. Hay muchas cosas que hay que discutir sobre lo que le da sentido y significado a un cambio como el que se pretende. Muchísimas gracias.